Muy bien, buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy, 19 de octubre, continuamos con las clases teóricas. Bueno, con la salvedad de la enseñanza virtual, ¿me pueden confirmar, por favor, si se me escucha bien, si se ve las diapositivas? Sí se le escucha y sí se le ve, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar este tema de manejo terapéutico en infecciones por bacterias resistentes. Es uno prácticamente de mi especialidad, y donde vamos a recordar un poquito antes, como un preámbulo, que en la clase de prevención de infecciones hemos hablado sobre las medidas que se dan para evitar las infecciones asociadas a cuidados de la salud, el uso correcto de los EPPs, el lavado de manos, y que estas estrategias lo que hacen es dar una atención de salud por los diferentes profesionales, no solamente nosotros los médicos, de calidad. El que un paciente tenga una infección por un germen resistente no solamente hace que sea difícil de tratarlo, sino que también empeora el pronóstico y la mortalidad aumenta. Ustedes considerarán que a medida que han ido avanzando en la carrera, han ido viendo unas banderas rojas, unos red flags, donde si un paciente cursaba con ciertos microorganismos, tenía la posibilidad de desarrollar infecciones severas. Y estos microorganismos se les asociaba solamente al ambiente hospitalario. Y en una suerte de orden, tenemos algunos que tienen mayor prioridad, o que son críticos, o son muy difíciles de tratar, que están en la parte superior. Acinetobacter, dentro del complejo Acinetobacter baumannii, es uno que cuando causa infecciones es muy difícil de tratar. Vamos a ver por qué. Pseudomonas aeruginosa, o un acrónimo que es PAE, que es una pseudomona aeruginosa difícil de tratar. Y las enterobacterias, donde incluso aquí van a haber algunas que pensábamos que siempre podían tener algunas infecciones y podíamos dar alguna pastillita, algún antibiótico por ahí, ceftriaxona, pero ya vamos viendo que E. coli, Klebsiella, Proteus se van haciendo mucho más difíciles de tratar. Y las demás están adquiriendo resistencia por el mal uso de antibióticos. Aquí tenemos a los gram positivos, está el neumococo, estafilococo, otros gérmenes que anteriormente eran un poco más fáciles de tratar, se hacen más resistentes: Helicobacter, Salmonella, Campylobacter, Neisseria gonorrhoeae, agente etiológico de gonorrea. En otros países ya se presenta un perfil de resistencia importante. Algunos que eran sensibles y muy fácilmente de tratar con penicilina, como Streptococcus pneumoniae, también tiene cepas, fundamentalmente las que causan meningitis, que esto hace que necesitemos tomar mano de otros fármacos. La norma técnica de nuestro país, que nos orienta a la prevención y la vigilancia de las infecciones asociadas a la salud, nos plantea estos gérmenes que son los específicos para hacer su seguimiento y ver los brotes y cómo va evolucionando la resistencia. Son estos los cuales vamos a tratar en la clase del día de hoy. Empezaremos con Acinetobacter. Acinetobacter baumannii, como les mencioné, es un complejo. Hay muchas subespecies en este complejo Acinetobacter baumannii, y es un patógeno intrahospitalario problemático. Tiene una habilidad de adquirir o potenciar sus mecanismos de resistencia, además que es intrínsecamente resistente a múltiples antibióticos. Y el tema de que sea resistente es una amenaza, porque nos quita muchas armas en el tema de los antibióticos. Empezamos con el más complejo, Acinetobacter.
Acinetobacter puede sobrevivir en los ambientes, facilita la diseminación y, como quien dice, va en las manos del personal de salud. La morbimortalidad es alta fundamentalmente en los pacientes en UCI, es decir, causa neumonía asociada a ventilador, bacteremia o infección de torrente sanguíneo. Tiene una mortalidad variable, llegando incluso hasta más del 50% en estos lugares de UCI. Y aumenta incluso los casos de neumonía. Se pensaba que solamente este germen es del hospital, pero podría ser de la comunidad también. La OMS nos ha puesto como un patógeno prioritario crítico. Acinetobacter es un germen que tiene diversos mecanismos de resistencia. Esta clase no es de mecanismos de resistencia, pero aquí lo que les trato de mostrar es que Acinetobacter tiene la facilidad de adquirir todo el espectro de mecanismos de resistencia, donde al modificar el lípido S tiene resistencia a colistina, al cambiar a tener enzimas modificadoras de aminoglicósido, darle resistencia a los aminoglicósidos, al cambiar la ADN girasa a las fluoroquinolonas, y así los demás. En esta tablita vemos justamente eso. Por eventos genéticos como mutación cromosomal o adquisición de elementos genéticos móviles, tenemos que Acinetobacter va adquiriendo múltiples mecanismos de resistencia que los hacen resistentes a penicilina, a los carbapenems, a los betalactámicos en general, fluoroquinolonas, tigeciclina, y la modificación del lípido A es a las polimixinas, donde la colistina es un fármaco que sigue siendo nuestro esquema básico nuestro núcleo básico para tratar. Justamente la importancia es que Acinetobacter nos causa infecciones respiratorias, neumonía nosocomial, anteriormente llamada neumonía asociada a ventilación, es de alta mortalidad. En Estados Unidos y Europa aproximadamente es causa entre el 8 al 14%. En países de Asia y América Latina, la causa de neumonía por Acinetobacter es variable, de entre el 19 al 50%. Ojo, coloniza bastante, se pega, como quien dice, genera biofilm y tiene la facilidad de pegarse, en especial si es que hay dispositivos invasivos como traqueostomía en el tracto respiratorio, o también se pega a piel, coloniza tracto respiratorio y piel. Hay estudios diversos donde el tema de multidrogoresistencia, extremadamente resistencia y panresistencia, tenemos estos porcentajes. En segundo lugar está la infección de torrente sanguíneo, asociada siempre a una neumonía o la infección de torrente sanguíneo asociado a un dispositivo como un catéter venoso central. La mortalidad es alta, cercana al 40%, y aquí se ve en pacientes con cáncer, pacientes neuroquirúrgicos, quemados en la UCI. Otras zonas de infección es la piel, fundamentalmente en el paciente con grandes heridas o el gran quemado, causante de ITU en aquellos pacientes portadores de catéter urinario permanente, y puede haber meningitis en el paciente neuroquirúrgico, en el paciente operado, o en el paciente con traumatismo encefalocraniano, o que también se necesita colocarse derivaciones como sistema de derivación externo, de líquido cefalorraquídeo, o derivaciones ventrículo-peritoneales. En estos estudios justamente son lo que está resumido anteriormente, y es donde se ve el perfil de resistencia. El perfil de resistencia obtenido en el antibiograma de diferentes muestras, ¿no? Endotraqueal, traqueal, de herida, de esputo, en los cultivos bronquiales, ¿no? De diferentes UCIs más que todo.
Se ve la resistencia a algunos fármacos que se utilizan, ¿no?, para tratar Acinetobacter baumannii, donde acá hay desde beta-lactámicos más inhibidor de beta-lactamasa, carbapenems, como acá tenemos imipenem, meropenem, aminoglicósidos, fluoroquinolonas, viendo de que el común denominador de todos estos estudios y de esta cantidad de aislamientos, que Acinetobacter tiene un perfil de resistencia elevado en todos los lugares. El tratamiento. El tratamiento, obviamente vamos acá a hablar sobre antibióticos, y antes, como un pequeño paréntesis, es importante para definir el tratamiento antibiótico no solamente el espectro, no solamente que... no solamente el espectro y lo que nos menciona el antibiograma, sino también qué tan bien mi antibiótico va a llegar a mi zona de infección. Esto se ve reflejado en los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Es decir, si yo voy a tratar una infección pulmonar, ¿no? Si voy a tratar una infección pulmonar, necesito un fármaco que me llegue bien al líquido de revestimiento epitelial pulmonar. Si voy a tratar una infección de torrente sanguíneo, necesito un fármaco que no tenga un volumen de distribución tan alto, es decir, que se quede en el torrente sanguíneo, y así las demás zonas de infección. Por el tema de el uso de los antibióticos principales, colistina sigue siendo la primera opción terapéutica, ¿no? A temas prácticos, colistina sigue siendo nuestro núcleo básico. Sin embargo, en las asociaciones internacionales para la aplicación de los antibiogramas, es decir, quienes nos mencionan los puntos de corte para decir que un fármaco es sensible, intermedio o resistente, colistina solamente tiene las calificaciones de intermedio y resistente. ¿Por qué ya no sensible? Puesto que colistina es un buen fármaco, sí, pero tiene una toxicidad elevada. A nivel internacional se está optando por ir dejando de uso o ir dejando de lado el uso de colistina. En nuestro medio, colistina sigue siendo el núcleo. Sulbactam, que por ahí han debido ver la asociación de ampicilina y sulbactam en el tratamiento de Acinetobacter, este inhibidor de beta-lactamasa tiene una actividad intrínseca contra Acinetobacter. Es decir, el uso de sulbactam está dentro del esquema. No hay una terapia en solo o monoterapia. Y el uso de tigecyclina se debe discutir cuando es una única opción o hay resistencia a colistina o toxicidad. Obviamente aquí hay problemas. Con colistina o con las polimixinas, el tema es de la farmacocinética y toxicodinámica. Es decir, el tema de que nos llegue a las concentraciones óptimas que queremos pasa por la necesidad de dar dosis de carga y luego mantener la concentración del fármaco por encima del área de concentración mínima inhibitoria, que eso en un parámetro farmacodinámico se llama área bajo la curva sobre el MIC, o la concentración mínima inhibitoria. La colistina y las polimixinas tienen el tema de nefrotoxicidad. Nos reduce el tema de la ventana terapéutica fundamentalmente en los pacientes con fallas orgánicas. Si el paciente en la UCI está con enfermedad renal crónica, nos reduce aún más el tema de las dosis. Tigecyclina. Tigecyclina es una muy buena opción. Se utiliza como como esquemas de combinación, como parte de un esquema de combinación, pero el tema de la eficacia es debatible. ¿Por qué? Porque su farmacocinética no es tan favorable en sangre y pulmón. Y si volvemos, pulmón y sangre, los dos principales. Pulmón y sangre es donde no llega tan bien o es un poco errática la farmacocinética de este fármaco. Por lo que nos obliga, cuando usamos tigecyclina, a dar en estos dos casos de bacteremia y de neumonía asociada a la ventilación dosis altas. Es decir,
duplicar la dosis inicial. También tigecyclina necesita una dosis de carga y luego una dosis de mantenimiento. Perdón. En relación a la toxicidad con tigecyclina, hay que monitorear el fibrinógeno y estar atento a problemas de coagulopatía. Sulbactam, como hemos mencionado, su actividad intrínseca, por una afinidad especial con una proteína ligadora de penicilina. Igual el tema es que en los reportes sulbactam se necesita usar a dosis altas. Los estudios hablan aquí de 9 gramos, 12 gramos como dosis que vamos dando cada 8 horas, por ejemplo, pero se está viendo en los cultivos alto nivel de resistencia ya a sulbactam. Entonces, sulbactam nuevamente tampoco no se puede usar solo, es también en esquemas de combinación. Estos estudios justamente ven en relación a la sobrevida, a la sobrevida en los pacientes cuando se usan diferentes esquemas. En esta diapositiva lo que les menciono es que la sobrevida es mejor en combinaciones, cuando se usa colistina más carbapenems, por ejemplo, versus la utilización de colistina en monoterapia. Esto por el tema de interacciones medicamentosas y ver que quizás en algún caso la monoterapia podría ser una opción. En los pacientes graves, en los pacientes críticos, lo que se ha visto es que la mejor opción para el paciente es hacer combinaciones. Y en el caso de dar monoterapia, lo que se puede dejar como una opción para infecciones no graves o no severas, o en paciente que no esté en la UCI, pero el riesgo de resistencia a la colistina es latente. Las estrategias para el tratamiento de este germen, que es difícil de tratar, se basa o se enfoca en terapias combinadas, como primer punto. Las terapias combinadas donde hay utilización de algunos fármacos incluso que se usan para otros temas, ¿no? Combinar minociclina y tigeciclina, colistina y tige, colistina y rifa, terapias combinadas en base a polimixina B, pero todo este enfoque de terapias combinadas tiene una utilidad limitada. En algún momento todas estas combinaciones se nos van a acabar. Esto genera presión selectiva para ir seleccionando cepas resistentes a estos diversos fármacos. Nuevamente es una estrategia a corto plazo y necesitamos nuevas estrategias. En estas nuevas estrategias salen o que se creen nuevos antibióticos, pero eso vamos a ver en una diapositiva después, que así tengamos nuevos antibióticos, las bacterias van a generar sus mecanismos de resistencia o utilizar otras estrategias que no sean necesariamente antibióticos, como los péptidos antimicrobianos y las terapias con bacteriófagos, que todavía son tratamientos experimentales, pero que se están viendo en avances en algunos países, fundamentalmente en Australia. En estos estudios también se los traigo para que veamos la gravedad o la importancia del tema. En una UCI pediátrica, ojo, pediatría, donde no se pensaba que habían infecciones por Acinetobacter. En este hospital nivel 3, en 10 camas, se evaluó retrospectivamente entre el 2015 y el 2017, y viendo 33 niños con cultivos positivos de Acinetobacter baumannii, donde nuevamente acá el primer problema infeccioso fue neumonía, asociado a sepsis, shock séptico, falla cardíaca. En relación a los cultivos, se vio que estos fueron los cultivos obtenidos, donde habían resultados de Acinetobacter. Obviamente también por ahí habían otros gérmenes que vamos a ver posteriormente. Recordemos que en el paciente de la UCI puede tener varios problemas infecciosos.
Y en el tema de la resistencia, se vio que el perfil de resistencia, incluso antigiclina, incluso por acá colistina, ¿no? Los carbapenems, ¿no? Son de una prevalencia importante. En 2015-2017 ya teníamos este problema. Muy bien. El primer punto con Acinetobacter, entonces, para hacer un recuerdo rápido, es combinación. Normalmente lo que hacemos es combinar colistina más meropenem o imipenem, no más un carbapenem a dosis altas, pero los estudios nos mencionan que podemos utilizar hasta triple terapia. A veces, en el paciente muy grave, podemos usar estos tres fármacos: colistina, tigecyclina y ampicilina sulbactam a dosis altas. El tema es la toxicidad, y el tema es que esto debe de irse evaluando día a día al paciente y ver si es que nos aguanta el tema de toxicidad renal, el tema de la toxicidad hematológica y el tema de que el paciente pueda tolerar dosis altas de estos fármacos. Muy bien. El segundo punto es pseudomonas. Y pseudomonas tiene una importancia clínica bastante fuerte por el amplio espectro que tiene de su adaptabilidad. Es decir, Pseudomonas tiene múltiples genes que le permite persistir en el ambiente, hacer sus variantes con hipermutaciones, evaluar con los canales de quorum sensing el ambiente y cambiar, tener una plasticidad genómica increíble. Pseudomonas tiene una capacidad de virulencia bastante excelsa. En relación a sus factores de virulencia, también tiene todos los factores de virulencia en el libro: la capacidad de generar biofilm, de hacer medidor celular, de producir toxinas, proteasas, pigmentos y sistemas de secreción para eliminar o evitar la entrada de los antibióticos. Incluso los mismos pigmentos también se relacionan con su virulencia. En relación a la resistencia antibiótica, tiene múltiples elementos de resistencia, como las bombas de flujo, las enzimas inactivadoras, la alteración del target del antibiótico, la deficiencia de porinas y mecanismos adaptativos. Esto hace que Pseudomonas se vuelva difícil de tratar cuando cuando se abusa, ¿no?, de antibióticos, y por ahí siempre, o sea, cuando tengan la idea de los gram negativos y estos gram negativos no fermentadores, y por ahí les sale la E. coli y ustedes tengan la idea de utilizar un antibiótico, siempre Pseudomonas va a estar ahí para aprovechar la exposición al antibiótico y generar su resistencia. Estos mecanismos de resistencia, donde aquí en les pongo lo de la siguiente tabla. Estos sistemas de flujo, fundamentalmente MexA-B o PRM, le da, al empezar a expresar bastante estos sistemas de flujo, le da resistencia a meropenem. En el caso de Pseudomonas puede tener un mecanismo de resistencia diferente para fármacos que están en un mismo grupo, que son los carbapenems. La resistencia a imipenem se da por pérdidas funcionales de porinas, fundamentalmente la porina OPARD. Pero tenemos que puede tener diversos eventos genéticos que le va a dar resistencia a múltiples fármacos por mutación cromosómica o adquisición de elementos genéticos móviles, ¿no? Y ahí nuevamente les marco el tema de la diferenciación de IMI con MER. Pero también puede generar resistencias hasta las polimixinas, como colistina. En Pseudomonas tenemos que considerar que el paciente en la UCI es un factor, puede hacernos infección por Pseudomonas.
Estados de postración, paciente con dispositivos invasivos, uso previo de antibióticos, diabetes, el diabético, ¿no? Perdón. El paciente diabético y el paciente que utiliza previamente antibióticos o tiene unas cirugías mayores, el paciente gran quemado, el paciente oncohematológico que me hace neutropenia febril, va a hacerme en una gran cantidad de casos bacteriemia, infección invasiva por Pseudomonas aeruginosa. La manifestación clínica aquí está en que un paciente en la UCI con ventilación y que por ahí Pseudomonas está cerca, va a hacerme cuadros de neumonía, va a hacerme bacteremias en relación al catéter o a los dispositivos médicos que nosotros colocamos. El paciente oncohematológico normalmente tiene múltiples catéteres, algunos catéteres permanentes. El paciente renal crónico también, asociado a los catéteres urinarios permanentes, al gran quemado, a infecciones en piel y a los implantes que podemos poner en traumatología. Es causa de osteomielitis también, es causa de pie diabético complicado también. Aquí, en el primer punto, para empezar a hablar sobre el tratamiento. Hay múltiples fármacos, y esto lo siguen preguntando en muchos exámenes, ¿qué fármacos o qué antibióticos tienen actividad contra Pseudomonas? Y aquí está el resumen de estos fármacos. Hay algunos beta-lactámicos más inhibidor de beta-lactamasa que son útiles contra Pseudomonas o tienen actividad pseudomonial. Piperacilina, tazobactam, picarcilina, clavulanato, pero que no, ya no tenemos muy a menudo. Pero pipetazo es uno de este grupo que podría tener actividad contra algunas cepas. Algunas cefalosporinas tienen actividad contra Pseudomonas, como ceftazidima, cefepime, cefoperazona. Los beta-lactámicos, inhibidor de beta-lactámicos avanzados, entre comillas, o nuevos, donde entra ceftazidima avibactam, ceftolozano tazobactam y meropenem barbobactam. El astrionam, la fluoroquinolona, ciprofloxacino y levofloxacino, ¿no? Donde aquí, si bien es cierto, se abusa el uso de ciprofloxacino y el uso de levofloxacino también se utiliza múltiples veces en neumología o por ahí para pacientes crónicos con fibrosis, perdón, con bronquiectasias. En nuestro país tenemos que hacer el paréntesis importante que estas fluoroquinolonas se utilizan para el tratamiento de tuberculosis. Entonces, desde ya ciprofloxacino se ha mal utilizado demasiado, pero hay que considerar que las fluoroquinolonas tenemos que cuidarlas. Los carbapenems, donde estamos aquí con imimero, doripenem, ertapenem no entra en este gráfico porque ertapenem se utiliza para infecciones no críticas y más que todo su utilidad se ha visto probada para las infecciones de tracto urinario, aminoglicósidos, donde saltan siempre la genta y amica. Plasmicina es una muy buena opción, es un aminoglicósido entre comillas nuevo. Y las polimixinas, colistina, porque polimixina B no contamos en el Perú. Para el tratamiento, ojo, acá Pseudomonas ya con perfil de resistencia a los carbapenems hace que sea algo difícil de tratar y que la mayoría de estudios estén orientados a la utilización de los nuevos inhibidores de beta-lactamasa más beta-lactámico, que son ceftolozano, tazobactam y ceftazidime avibactam. Sin embargo, aquí se habla también de considerar una terapia dual o doble, donde demos un segundo antiseudomónico. Aquí nos mencionan aminoglicósido, colistina, fosfomicina,
La utilización de estos más Astrionam, si se corrobora la sensibilidad a Astrionam, es una buena opción. Tenemos que ser, si no tenemos esta opción de estos fármacos, entre comillas, nuevos, porque muchas veces no hay ceftazidima y Viactán en nuestros hospitales, tendremos que combinar los agentes viejos, entre comillas. Usar colistina más uno no nuevo quizás, o usar la combinación entre los agentes viejos. Considerar administrar adyuvante o siempre ahí que nos apoye la colistina o el aminoglicósido que podríamos dar en inhalación para la neumonía asociada a la ventilación, pero aquí tanto el uso de colistina como de aminoglicósido tiene que darse en dosis adecuadas y con un sistema de nebulización adecuado. No se nebuliza como el salbutamol o los demás fármacos para el asma. Hay una malla especial, un jet especial para poder romper las moléculas de estos antibióticos para que puedan llegar al espacio alveolar. El tratamiento se tiene que hacer con optimización. Es decir, si vamos a utilizar terapias combinadas, tendremos que ver bien la identificación, o sea, tenemos que plantear bien el tema del tratamiento empírico, es decir, quiénes van a hacernos infecciones por pseudomonas resistentes, donde aquí nuevamente les menciono a las comorbilidades, al paciente neutropénico con inmunosupresión, con fibrosis quística, con bronquiectasias, con tumores sólidos, que ha sido colonizado previamente por pseudomonas, que ha recibido terapia en los previos 3 meses y que en los hospitales el mapa microbiológico reporte pseudomonas resistentes en más o menos del 15 al 20%. En lo que esperamos para hacer el tratamiento definitivo, porque hemos tomado los cultivos y hemos iniciado una terapia empírica, cuando llega tenemos que tener una buena identificación de esta cepa de pseudomonas, hacer los test de susceptibilidad y ver la concentración inhibitoria mínima para los fármacos especiales, fundamentalmente carbapenem, colistina, fosfomicina, aminoglicósidos, para poder tomar decisiones de optimización de las terapias. Aquí la terapia doble pasa por elegir un primer agente antiseudomónico más un agente acompañante o adyuvante, donde aquí nuevamente ¿no? Se repiten lo que estamos mencionando, ceftazidime, ceftazidime, meropenem, meropenem-varorbactam, o pipetazo, en el caso de que vaya acompañado siempre de un aminoglicósido o colistina o fosfomicina. Hay la opción de ya reducir, pero esto está cuando llegue el cultivo. Si es una pseudomona salvaje o con expresión de sensibilidad parcial, podremos dirigir tomando o monoterapia o combinación con beta-lactámicos o retirar los beta-lactámicos y hacer las combinaciones con los agentes no beta-lactámicos. Esto ya dependerá del perfil especial o los mecanismos de resistencia especiales que se vean en el cultivo. Para el manejo empírico y para el manejo inicial, podemos empezar con 2 fármacos y normalmente empezamos... Ay, perdón. Con 2 fármacos donde los beta-lactámicos o los carbapenems siguen siendo nuestro punto de anclaje. En todas las guías, colistina se va dejando de opción principal. En nuestro medio, en un paciente críticamente enfermo con una alta sospecha de pseudomonas, usaremos colistina y lo combinaremos con algún otro fármaco que esté disponible. En los estudios, fundamentalmente en los estudios que avalan la utilización de estos, de ceftolozano tazobactam, de ceftazidime-bivactam, meropenem-varorbactam,
Se ven en relación al éxito clínico, al resultado microbiológico, a la recurrencia, y son metaanálisis, donde hay varios estudios y la mayoría sí son realizados en Estados Unidos, Europa, Australia, este, donde aquí pacientes mayores de edad, varones 64%, comorbilidades, enfermedad renal crónica, trasplante de órgano sólido, neoplasia, neumonía era el 50% de los pacientes. Los resultados, ¿no? En estos pacientes donde se utilizó ceftavivatam, ceftolozano, en general el éxito clínico es alto, 72%. Los efectos adversos aparentemente bajos, y se vio que era una opción muy buena para casos complejos o con limitadas opciones terapéuticas. Por eso, todas las nuevas guías, ceftolozano, ceftazidime, barbobactam, son los que deberían de usarse de primera intención para una pseudomonas altamente resistente. Las estrategias, igual como en Acinetobacter, pasan por las terapias de combinación, donde aquí se mencionan múltiples terapias de combinación, donde les resalto uso de rifampicina, utilizar incluso doble cefalosporina, doble carbapenem, pero como les he mencionado en el primer germen, estas estrategias y estas terapias de combinación pasan porque son de utilidad limitada, se genera resistencia y las interacciones entre estos fármacos no siempre va a ser la óptima. Lo que aquí sumarse es efectos adversos. En estas combinaciones lo que no se llega a obtener es la sinergia, porque son fármacos que no sinergizan entre ellos, más bien acumulan interacciones y reacciones adversas. La alternativa es que necesitemos producir otros fármacos, que no vayan por el tema de los antibióticos, donde, bueno, los nuevos antibióticos siguen estando estos. De todas maneras, como ya se van utilizando en otros países, incluso en el Perú, en Lima, en Arequipa, tenemos UCIs que ya están utilizando de buenas a primeras ceftazidime avibactam. Entonces, en poco tiempo vamos a ver resistencia a estos fármacos. La opción es hacer otras formulaciones nuevas, como la nebulización de algunos fármacos, las endolicinas, la terapia con fagos, los sideróforos, hacer la quelación de algunos metales, la inhibición de lectina o la inhibición de los canales quorum sensing. Todo esto es a donde se va orientando la terapia antimicrobiana. Muy bien. Tercer tema, el de las enterobacterias resistentes. Si han tenido la oportunidad o bueno, de ir escuchando, de repente tienen familiares médicos, han visto incluso a puertas de irse al internado el próximo año, ya por ahí algún colega, familiar, algún amigo, alguna amiga les ha debido mostrar resultados de cultivos de, por ejemplo, una Escherichia coli, o de alguna otra germen gram negativo que hemos visto en la clase de diarreas. Las enterobacterias, donde se pensaba que el que tenga un fenotipo BLE, es decir, que produzca beta-lactamasas de espectro extendido, era lo peor que podía pasarnos. Pero las enterobacterias, como algún profesor me mencionó, tienen tal habilidad para comunicarse entre ellas y compartir, y quizás en este término colocar que es la promiscuidad que tienen y compartir todos sus mecanismos de resistencia. No son ajenas a los mecanismos de resistencia de los dos primeros, que no son enterobacterias en sí, son gérmenes gram negativos no fermentadores, pero al comunicarse han empezado a tener resistencia a los carbapenems.
Y aquí era lo que les mencionaba de cuando se introduce un fármaco, imipenem se menciona que ha sido introducido en 1985. 5 años después, en Japón, se detectó la primera carbapenemasa, IMP, ¿no? ¿no? Imipenem. 5 años después, ¿no? Que se haya introducido este fármaco. Meropenem fue introducido en el año 96 y por aquí la carbapenemasa descubierta en Italia, en Verona, Italia, fue la primera en destruir efectivamente al carbapenem. Y así las demás, como ven por aquí, las banderitas están relacionadas a que en Nueva Delhi, en India, se describió NDM. KPC fue descrita en una Klebsiella, entonces llevó el nombre de Klebsiella en el 96. Las oxacilinasas, OXA, también en India, Israel, el Reino Unido. Es decir, conforme nosotros como humanos tenemos la brillante idea de generar fármacos, las bacterias nos ganan y esto también pasa por la mala utilización de algunos fármacos que consideramos nuevos. Este es un tema muy, muy preocupante por el tema de los casos, por el tema de la mortalidad y por el tema del costo. Aquí está justamente lo que les menciono en el gráfico anterior, acá con sus nombrecitos. Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, la de Nueva Delhi, las oxacilinasas, la Verona, y así, donde se vio que en las especies en donde se encuentran estas carbapenemasas, es en Escherichia coli, Klebsiella, otras en Enterobacter, y algunas predominan en Klebsiella, ¿no? Pero no es la única. Cuando en algún momento hemos tenido brotes de KPC o de enterobacterias productoras de KPC, se pensaba que solamente era Klebsiella pneumoniae, pero no solamente es Klebsiella. Son otras enterobacterias que también la producen. Y aquí tienen para ver que hay diferentes carbapenemasas que se van detectando en diferentes enterobacterias, en diferentes gram negativos. Aquí parte por considerar que el tema de factores geográficos, el tema de uso antibiótico, viaje a áreas endémicas, enfermedad crónica y los pacientes con neoplasia o malignidad, hacen que haya una disbiosis donde las enterobacterias patógenas predominan. El tema donde se altera la microbiota normal genera condiciones favorecedoras para que proliferen las enterobacterias y se vaya al tema de infección. El tema de el uso de antibióticos, el tema del paciente trasplantado, inmunosuprimido, con hospitalización prolongada, que ha sido gran quemado, que ha sido sujeto a cirugía, ¿no? Va a llevarnos a infecciones por enterobacterias resistentes. Para el tratamiento para no repetir, porque aquí más o menos se replica lo que vemos en los casos anteriores. El uso de los beta-lactámicos más inhibidor de beta-lactamasa nuevos, ¿no? Siempre será de preferencia para el manejo empírico, pero donde haya un reporte o se conozca el mapa microbiológico y la presencia de KPCs, de OXA, sea alta. Sin embargo, cuando no se tiene este reporte, lo que se puede hacer es hacer terapias de combinación con un agente antiguo, nuevamente, ¿no? Como es colistina, tigeciclina, algunos aminoglicósidos, más un agente nuevo.
Esto siempre orientado a lo que hemos visto con pseudomonas de la tipificación. En un manejo inicial empírico podremos utilizar la terapia de combinación. Si es que ya se ve resistencia a los inhibidores de beta-lactamasa y beta-lactámico, tendremos que usar acolistina como nuestro núcleo base y combinar con carbapenems a dosis altas o con aminoglicósidos también en endovenoso y en nebulización. Las estrategias de tratamiento aquí es de acuerdo nuevamente a la fuente de infección y pasa por utilizar los carbapenems a dosis altas. El carbapenem tiene es cierto, doctor, pero nos está hablando sobre que esta enterobacteria tiene resistencia a los carbapenems, produce carbapenemasas, sí, pero los carbapenems todavía podemos, digamos, mejorar si es que tenemos su uso o optimizar su uso si hay concentraciones mínimas inhibitorias límites, lo que se menciona, que estén todavía ahí en menos de 16 o más de 16, optimizando el tiempo de la infusión, lo que se denomina estrategias de infusión, optimizando la dosis o utilizándolos en combinaciones. Como ven aquí, las altas dosis de meropenem se pueden dar en las diversas fuentes, en las diferentes infecciones de varios focos. Como adyuvante siempre se ve la posibilidad de dar o aminoglicósido o tigiciclina o algunos de estos fármacos. Nuevamente salta lo que estamos conversando sobre las combinaciones. Y esto dependerá fundamentalmente de qué tantas interacciones medicamentosas hayan y cómo podamos optimizar el tema de la dosis en relación a la función renal, por ejemplo, pero también en función a las concentraciones mínimas inhibitorias, ¿no? Incluso donde las concentraciones mínimas inhibitorias son altas, y ya aquí se habla de resistencia, nos mencionan las guías de considerar alternativas, pero a veces estas alternativas son limitadas. Y tenemos que usar algunos fármacos que, a pesar de ser resistentes en el antibiograma, podremos usarlo en combinaciones dobles o triples para tratar al paciente. Las recomendaciones es que si es que todavía son puntos de corte límite, podríamos continuar. Cuarto tema, los enterococos. Ya terminaremos la clase hablando sobre gram positivos. Enterococos y los gram positivos normalmente en el hospital o en los ambientes de emergencia, de UCI, son bastante temidos o siempre se indican esquemas de tratamiento considerando a los dos, gram negativos, gram positivos. Sin embargo, los gram positivos no tienen la tasa de infección tan alto como los gram negativos. Y esto se ve en algunos casos especiales, como pacientes críticamente enfermos, inmunosuprimidos o que tengan factores de riesgo para pensar en endocarditis. Enterococo, no siendo el único cuadro clínico, pero el más importante, el enterococo que causa endocarditis, es un foco infeccioso, un tema infeccioso bastante difícil de tratar por la recidiva y por el tema de su resistencia. Enterococo, como los gram negativos, pasa porque puede ir de paciente en paciente, de hospital en hospital, de ciudad en ciudad en nuestras manos, en las manos del personal de salud. Y es por eso que lo que hemos mencionado en la clase anterior,
de lavado de manos, uso de guantes, etcétera, es lo importante para limitar las infecciones por enterococos. Hay múltiples especies de enterococos donde los más importantes son Faecalis y Faecium, pero aquí tenemos que Galolyticus, Gallinarum, son especialmente importantes en algunos pacientes con neoplasias. Los estudios que hacen los colegas de cardiología para el tema de endocarditis, en endocarditis trabajamos juntos cardiología y nosotros, ve que, si bien es cierto, cuando han visto el tema de endocarditis, la mayoría de las endocarditis tiene resultados hemocultivos negativos. Pero en estudios correlacionando los hemocultivos y las ecocardiografías, es decir, los criterios clínicos, se ve prevalencias de hasta el 26%, donde sale Enterococcus fecalis, la causa de las endocarditis, y viendo de que entre más riesgo tenga el paciente, ¿no? Acá tienen los factores de riesgo, una válvula cardíaca prostésica, adquisición comunitaria, cultivos positivos, etcétera, inmunosupresión. Entre más factores de riesgo, más es la probabilidad de que haga endocarditis y que esta endocarditis sea por enterococo. Enterococo, también en los gram positivos vemos que hay resistencias intrínsecas y resistencias adquiridas. No, lo bueno es de que no comparten tantos estos resistencias entre los gram positivos, son un poco más celosos, pero enterococo y estafilococo han logrado llenar su biblioteca de resistencias eliminando o siendo bastante dificultosos de tratar con múltiples fármacos. La presentación clínica, como lo hemos mencionado, va a ser causa de endocarditis, sí, pero obviamente para que haya endocarditis tiene que haber infección del torrente sanguíneo. Y esto se ve en pacientes con larga hospitalización y con dispositivos invasivos. La endocarditis es la infección clínica por enterococo más seria y que puede tener una mortalidad alta. También puede ser causa de infecciones de tracto urinario, pero por su habilidad de también pegarse a los dispositivos médicos invasivos, si se aísla en estas ondas de tracto urinario, lo que hay que es retirarla para que se elimine el foco principal de infección. También puede causar infecciones de tejido de piel y partes blandas, intraabdominales y meningitis. La meningitis por enterococos es también dificultosa de tratar. Hemos tenido una paciente hace poco porque fue intervenida por un macroadenoma, luego se le colocó un sistema de derivación ventrículo-peritoneal y luego una derivación externa y nos hizo ventriculitis por enterococo. El tema de buscar, ¿qué pacientes voy a buscar que me puedan hacer infección por enterococo? No todos, por eso cuando los colegas en la emergencia dicen, ¿puede tener infección por todo? Sí, pero hay que hacer el screening de acuerdo a los factores de riesgo. Esta población es la que esté en la UCI, la que esté en la UCI de adultos o neonatal o pediátrica, paciente oncohematológico, paciente con trasplante, paciente enfermo renal crónico. Y en ellos hay que hacer la búsqueda en sus cultivos o estar al pendiente si es que nos sale algún cultivo de enterococo. Fundamentalmente buscando la resistencia a vancomicina. Muy bien. Hay preferencias para tratar a los enterococos resistentes a vancomicina. Incluso aquí se habla para los que tienen endocarditis y no tienen endocarditis porque necesitamos, como lo hemos comentado, que este fármaco
que vamos a utilizar para tratar un foco me llegue bien al sitio de infección. Y si mi sitio de infección es en las válvulas cardíacas y entonces hay una bacteriemia persistente, tenemos que tener antibióticos que estén constantemente en el intravascular, llegando a esta zona de infección. Aquí se habla sobre ampicilina, altas dosis, high dose, ampicilina, con la utilización de aminoglicósido. Ampicilina estamos repitiendo, ¿no? De Acinetobacter, pero aquí vemos que es ampicilina la que estamos utilizando para tratar a enterococo, y a altas dosis, puesto que enterococo es intrínsecamente resistente a la ampicilina. Aminoglicósido es un buen fármaco para tratar bacteriemias, pero recuerden siempre la toxicidad renal. La mayoría de guías ya pasa de esta primera recomendación y nos habla de utilizar daptomicina, quinopristina, dalfopristina, más la asociación de algún otro agente como aminoglicósido o ampicilina o doxiciclina con rifampicina. El uso del linezolid, van a ver porque ustedes van a evaluar estos pacientes y el único fármaco que les va a salir sensible en el antibiograma es linezolid. Linezolid es un buen fármaco, pero no se queda bien en el torrente sanguíneo. Es decir, tiene una difusión a los tejidos bastante óptima. Entonces, si voy a tratar endocarditis, por eso el linezolid está aquí abajo, porque necesita ser apoyado por un otro agente. Y si es en una ITU, es en sistema nervioso central, en gastrointestinal, linezolid sí subirá en la escala, porque el linezolid difunde y llega a los tejidos. Aquí tenemos que las opciones, nuevamente quinopristina, dalfopristina, altas dosis de ampicilina, daptomicina, digeciclina, nitrofurantoína y fosfomicina. Son opciones interesantes que se reservan más que todo para infecciones de tracto urinario. Las recomendaciones, más que todo buscando los puntos de corte para las infecciones por cepas de enterococo resistentes a vancomicina, nos hablan de que hay que ver también el perfil a los fármacos nuevos. Aquí, daptomicina. Daptomicina en el mundo, daptomicina es el que tiene que utilizarse para tratar un enterococo resistente a vancomicina. Lamentablemente daptomicina no tenemos. No tenemos daptomicina, pero tenemos que considerar las opciones y fundamentalmente pasará la utilización del linezolid sí, pero el linezolid con otro fármaco que apoye. En infecciones severas, ¿no? Consideraremos ampicilina a dosis altas, más un aminoglicósido o dar altas dosis de ampicilina, viendo acá, ¿no? Que hay algunos fármacos que son para ustedes nuevos como telvavancina, oritabancina, en los pacientes severos. En los no severos ya podremos usar line, digeciclina, incluso en algunos casos de infecciones muy sencillas podremos usar nitrofurantoína. Muy bien, y para terminar, estafilococos. Estafilococos y fundamentalmente los MARSA, que también han debido de escuchar, el estafilococo resistente a meticilina, ¿no? Si bien es cierto, ¿por qué todavía arrastramos la idea que estafilococo siempre está, es el más temible y todo? Porque es el primero que fue reconocido, ¿no? Alrededor del 1960 como una superbacteria. En los 90 ya se hablaba de estafilococo meticilino resistente de la comunidad y se vio de que había aumento de la mortalidad, de la enfermedad en los pacientes renales crónicos, en los pacientes con ciertas características, ¿no? Que estaban hospitalizados. Por eso es que estafilococo
siempre se le tiene ese temor. Pero si el paciente es adulto, no tiene comorbilidades, no tiene antecedentes de ser portador de estafilococo, va a tener colonización por estafilococos no aureus o coagulasa negativos. Y es un poco más complicado en un paciente con estas características que nos haga infección por estos gérmenes. Por eso, en las últimas recomendaciones de la guía de Surviving Sepsis, me parece que están llevando en un curso, el paciente crítico, inestable, que viene en shock séptico y no se conoce bien la causa, será dable que se utilice cobertura para gram positivos más una cobertura de gram negativos de inicio como terapia empírica. Pero si el paciente se estabiliza y vemos que los factores de riesgo nos configuran que este paciente ha tenido colonización por pseudomonas, ha tenido neoplasia maligna, ha tenido neutropenia y nos vamos para los gram negativos, se debe suspender la terapia contra estafilococo. Estafilococo también como buen gram positivo, tiene sus elementos genéticos que le confieren resistencia a los fármacos que utilizamos, ¿no? Aquí les resalto que no solamente estos elementos genéticos hacen que ¿no? su estabilidad o su sobrevivencia en el ambiente, sino que la facilidad que tiene para las toxinas también configuran toda una serie de cuadros clínicos como muy leves, como las intoxicaciones alimentarias por algunas toxinas, pero también la generación de inflamación sistémica dada por las toxinas, fundamentalmente la leucocina de Phantom Valentine. Es otro mecanismo importante de virulencia y patogenicidad. En la parte clínica, estafilococo nos puede hacer abscesos cerebrales, infección del sistema nervioso central, endoftalmitis, neumonía, que tiene una neumonía de característica necrotizante, bulosa, mucho más destructiva que el gram negativo. Hace obviamente torrente sanguíneo, en piel, obviamente puede generar abscesos, infecciones de piel, que va, ¿no? Gangrena, infecciones crónicas, osteomielitis. Entonces, para el tratamiento tenemos que, nuevamente en esa línea, también les dejé ahí en las clases anteriores un camino de lógica. ¿Dónde es nuestra infección para poder tratar? Las infecciones de piel y partes blandas, obviamente en piel, si es que en piel tenemos los estafilococos y gram positivos abundantemente, en abscesos, furúnculos, celulitis purulenta, celulitis no purulenta, será nuestra primera opción que sea por gram positivos, perdón, y por estafilococo a la cabeza. Estas infecciones de piel y partes blandas pueden ser complicadas, ojo, entonces aquí daremos tratamientos endovenosos, pero lo no complicado primero. En abscesos, en furúnculos, abscesos, el tratamiento es incisión y drenaje y ya está. No es que hay que darle más pastillitas para estar tranquilos nosotros. Infección leve que se puede tratar quirúrgicamente, se trata quirúrgicamente y punto. En el tema de celulitis, porque hay compromiso ya del tejido celular subcutáneo, veremos que por aquí se dan tratamientos vía oral, dependiendo incluso en estafilococos resistentes, ¿ah? Donde la clindamicina, doxiciclina, trimetoprim, sulfamethoxazol tienen todavía una muy buena utilidad para estas infecciones no severas o no complicadas. Por acá me preguntarán sobre el uso del Linezolid. Y Linezolid tiene una presentación para dar vía oral. Esto, en nuestro
digamos, no lo consideraremos. ¿Por qué? Porque el Linezolid también es un fármaco que se da en vía oral para tratamiento de tuberculosis extremadamente resistente. En las complicadas tendremos que dar obviamente endovenoso, y aquí resalta el uso de vancomicina, dapto, telbamancina, auricavancina, algunas nuevas formulaciones del grupo de vancomicina que se dan. Vancomicina tiene que darse en dosis de carga y luego en dosis de mantenimiento, viendo qué tan complicada está el cuadro, qué tanto necesitamos modular la dosis, y también de acuerdo al grupo etario. Aquí solamente les he puesto las dosis de adultos, pero cuando se da vancomicina en la edad pediátrica, la dosis es obviamente diferente y el tema de los intervalos también. Otro punto importante es las infecciones en el sistema nervioso central. Y en sistema nervioso central es el tema de atravesar la barrera hematoencefálica, que en un primer inicio, cuando hay la infección, por el tema de la inflamación, nuestros antibióticos pasan bien. Aquí el Linezolid es el que va a llegar muy bien a los tejidos, nuevamente les repito, pero en estas infecciones del sistema nervioso central hay que utilizar siempre la combinación si es que estamos frente a abscesos. En abscesos, ojo, acá está solamente orientado el tratamiento para estafilococo, pero digamos, utilizaremos vancomicina, pero asociaremos siempre algún fármaco para coberturar a los gram negativos y a los anaerobios. Las estrategias para el uso de vancomicina, y por qué yo les menciono lo del inicio del tema, que a todos los pacientes que llegan por emergencia dan vancomicina, como si vancomicina tuviese un gran espectro y fuese la que nos vaya a salvar, ¿no?, a nuestro paciente. Vancomicina no es tan wow. Es más, tiene una actividad bactericida lenta y es muy, muy dependiente de la concentración y de cómo damos las infusiones. Necesita una dosis de carga y necesitamos ver que lo que hablamos de colistina se mantenga en un área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria. Necesita ajuste renal, necesitamos ver que no cause nefrotoxicidad. Se ha visto el síndrome de hombro rojo, puesto que en las infusiones rápidas de vancomicina el paciente tiene una coloración en piel rojiza. La ventaja es que vancomicina es un fármaco barato, entre comillas, y tenemos muchos años ya utilizando, pero el uso de vancomicina así desmedido, que hace incluso ingresa el paciente, sigue, mejora, sí, está mejorando, ya no está con parámetros altos en la ventilación, 1, 2, 3, 4, 5, 7 días, y recién me hacen la consulta. ¿Y por qué sigue con vancomicina? Y nadie se acordó que seguía el paciente con vancomicina. Entonces, aquí se presiona a los estafilococos que tiene el paciente en la cavidad nasal, en la piel, a que sean resistentes a vancomicina, y se haga el VISA, que es el de intermedio resistente a vancomicina, y el Barça, no el Barça, el equipo de fútbol, sino el Barça V, que es el resistente a vancomicina. Linezolid, aptomicina y tigecyclina aquí tienen para que vean que no solamente es elegir un fármaco, hay que ver su característica, su efecto. Linezolid es muy bueno, ¿no? Les mencioné el Linezolid para infecciones, difunde muy bien a los tejidos, llega muy bien. Entonces, como el doctor me ha dicho que llega muy bien, para todo lo utilizaré el Linezolid. No, porque es bacteriostático. Esta es su acción. Si bien es cierto, no necesita corrección renal, pero tiene la posibilidad de desarrollar trombocitopenia, anemia, neuropatía óptica, acidosis láctica. Entonces,
si voy a usar linezolid, tengo que estar al tanto de que no me complique la vida con esto. Tiene una biodisponibilidad muy buena, penetra muy bien a pulmón, pero es el tema de, de ser bacteriostático y de que me genere eventos adversos serios, si es que lo utilizo por largo tiempo. Cuando usan linezolid en el hospital, yo normalmente considero en las interconsultas que se dé tratamiento corto, 5 o 7 días máximo. Además, es el costo, no es un medicamento barato, es de alto costo. Y si lo utilizo mucho tiempo, los efectos adversos se van a dar, fundamentalmente la toxicidad hematológica y la posibilidad de acidosis láctica. Digiciclina, también para mencionarles, porque lo comentamos en Acinetobacter, es bacteriostático. Necesita una dosis de carga, ¿no? Que incluso en las infecciones severas podemos duplicar las dosis, dar 200 y luego 100 de mantenimiento. No se necesita la corrección renal, pero en el paciente con cirrosis, en un Child-Pugh C, tenemos que incluso disminuir la dosis de mantenimiento a 25. Tiene efectos gastrointestinales importantes como náusea, vómitos, hay que ver la tolerabilidad. Se utiliza para los enterococos resistentes, también para los estafilococos. Pero el tema de los efectos adversos es importante y también el costo. Lamentablemente es un buen adyuvante, es adyuvante en nuestros sistemas de algunos fármacos difíciles, algunos gérmenes difíciles de tratar, pero no está tan disponible. Muy bien, entonces hemos visto, de acuerdo a la norma técnica, los gérmenes que tienen que conocer. O sea, aquí es complicado algunos eventos, pero lo que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar todos ustedes y me tienen que ayudar cuando salgan a hacer su práctica es que este tema de la resistencia no es solamente trabajo del infectólogo, porque yo solito no voy a cambiar nada. Y en esta lucha que están los supergérmenes, en verdad los antibióticos, borremos el super, pero el antibiótico está tratando de pelear. Estamos perdiendo. Y no se habla de que estamos en una pandemia ya de bacterias resistentes, pero esto se da por múltiples factores y uno importantísimo es que nosotros mismos como médicos o como personal de salud no estamos cuidando los fármacos que tenemos. Entonces, si bien es cierto, a lo que se van a enfrentar en, en su accionar médico es complicado, pero necesito que desde ya, así elijan la especialidad que elijan, desde ya busquen un poquito capacitarse en relación al buen uso de antibióticos y a su uso óptimo. Cuando hay una infección hay que tratarla, evidentemente, pero cuando no hay infección no hay que mal usar estos fármacos porque quienes se ven beneficiadas son las bacterias. Muy bien. Eso sería, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, encantado. Si no, damos por terminada la clase de hoy. Muy bien, muchas gracias. Gracias, queridos alumnos. Nos vemos a la siguiente clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.